Hoy os ponía el ejemplo de Ana, ¿no? Que es un ejemplo de tantas y tantas personas que vamos atendiendo. Este es el caso concreto de una chica que efectivamente tenía una historia familiar bastante intensa, ¿no? Como todas, ¿no? Por otra parte, pero es verdad que tenía una lealtad muy, muy grande con su padre. Lo tenía súper idealizado y a la vez tenía ahí un pozo de culpa, ¿no? Porque sentía que no trataba demasiado bien a su madre. Y su madre era un papel, realizaba un rol de sumisión, de segundo plano, de estar en segundo plano, de no dejarse ver mucho. Y claro, ella desde pequeñita dijo, yo no quiero experimentar el sufrimiento que lleva mamá, ¿no? Entonces decide hacerse leal a papá. Y de alguna manera empezó de puertas afuera, ¿no? De cáscara para afuera, a sentirse más y a operar más desde esa energía masculina, ¿no? Suya. Acabó convirtiéndose en papá, hasta el punto que fue incluso experimentando un montón de vivencias que pareciera que las estaba viviendo su padre, o sea, parecía su padre años atrás. Y esto la condiciona, claro. ¿Qué estaba haciendo? Guardar su energía femenina en sombra. Tenía a mamá en sombra. O sea, tenía una parte que es su energía femenina, en la que de alguna manera ella había pensado que era el símbolo de la debilidad, el símbolo de la vergüenza. Porque ella había oído bien a su padre decirle tantas veces a su madre, tú cállate, no tienes ni idea, y comentarios de este tipo, ¿no? Menospreciándola, ¿no? Y la madre siempre en sumisión, callada o saltando, pero como no debía, ¿no? Sintiéndose de alguna manera atacada, en lugar de usar también su propia energía masculina para poner los límites, ¿no? Pero claro, si nos vamos a la historia de cada uno de ellos, tenemos a un padre cuya madre era muy castradora y muy manipuladora, y tenemos la historia de una madre cuya madre era demasiado sumisa, ¿no? Y estaba repitiendo el papel de su madre. Al final no paramos de repetir la historia de la familia de una manera u otra. A través de los juicios que vamos haciendo, o bien usamos una parte u otra, una parte de nuestra energía masculina hecha, simbolizada en papá, que no siempre es papá, ¿sí? Pero ponemos así como un ejemplo general, y la energía femenina simbolizada, que tampoco es siempre mamá, ¿sí? Y entonces vamos cogiendo y nos vamos acogiendo a, cuando somos pequeñitos, qué nos sirve para sobrevivir. Desde esta parte, ¿no? De qué nos sirve para sobrevivir, acabamos haciendo el papel de papá o mamá en base a lo que parece que nos va a ir mejor, ¿no? En este caso, en el caso de Ana, estaba claro, ¿no? Se va a coger al papel de su padre, de papá, convirtiéndose en él, porque entendía que no se podía permitir de alguna manera ser mujer, en tanto en cuanto veía reflejo de su mamá y que se iba a convertir en eso. Claro, eso significa que estaba en plena sumisión, súper desvalorizada, súper menospreciada, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el papel que había tenido desde siempre, esa figura de madre sumisa a tope y un padre ausente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos trae a que esta protagonista nuestra tenía la energía femenina totalmente en sombra. Y claro, la energía masculina la estaba usando simplemente para tratar de tener éxito, o sea, todo lo que simboliza la energía masculina en sí misma, ¿no? La toma de decisiones, todo esto. Había una parte que teníamos estancada, que era la parte del disfrute. La parte del disfrute, porque de alguna manera permitirse disfrutar la llenaba de culpa, ¿no? Entonces lo primero que fuimos tirando el hilo, a partir de todo ese sentir, ¿no? Todas esas emociones, toda esa culpa que sentía, a ver de dónde venían. Y bueno, luego nos encontramos cosas muy curiosas, como es la lealtad con el abuelo paterno, un abuelo paterno también muy sumiso, y una abuela paterna, con una versión más dominante y manipuladora, ¿no? Así que teníamos un poco el caldo de cultivo para poder entender también qué es lo que papá había vivido, y para entender qué es lo que ella estaba eligiendo sin saberlo, ¿no? De forma inconsciente, ¿no? A quién seguir. Lo que nos ha dado cuenta, que en tanto siguiera tanto la estela de papá, estaba dejando que cada vez tenía más en barbecho, más enterrada
su propia energía femenina, que es la que también pues, te hace, entre otras muchas cosas, permitir comunicarte, te hace ir hacia adentro, conocerte a ti misma, o sea, toda la parte de la espiritualidad es el hacia adentro. Eso es pura energía femenina, que si la tienes bloqueada, pues claro, no solo bloqueas las partes que se supone que tú tildas de malas, ¿no?, de esa energía femenina, sino que lo que acabas bloqueando es todo. Las partes que se supone que son tan maravillosas, ¿no? Bueno, se supone, no, lo son. También se bloquean. Por lo tanto, qué importante es que empecemos a compensar, a entender nuestra historia, para empezar a compensar esas partes que tenemos descompensadas, bloqueadas, como quiera que las llamemos, a través todo de nuestra propia historia, ¿eh? No te tienes que ir muy lejos. E incluso si no tienes recuerdo de tu familia, que muchas personas me preguntan, sí que tienes recuerdo a través de qué siento, ¿no? Cuáles son las sensaciones corporales que estoy viviendo. En base a esas sensaciones corporales empezamos también a tirar del hilo. ¿Por qué? Porque las sensaciones corporales nos van a llevar a la rabia, nos van a llevar al miedo, nos van a llevar a la tristeza, nos van a llevar a la culpa, a la apatía, a la vergüenza, cualquiera que sea la emoción en la que estés calibrando especialmente, y a partir de ahí ya nos da una información maravillosa. Ya con eso y con 2 frases que vayas hilando, ya vamos viendo un poco el perfil y todo lo que soportas, ¿no?, hay detrás, que no es consciente. Qué importante es ser conscientes para que de verdad te puedas permitir vivir de una manera diferente. Pero es vital ser conscientes de que estamos llevando, porque si no, fíjate, seguirás como Ana y como tantas otras, ¿no? Viviendo una vida desde el sufrimiento, desde el no saber muy bien el sentido de la vida, ¿no? Que por cierto, ya con esto termino, que es el sentido de la vida, ¿no? Es el significado que le das a cada uno de los ámbitos de tu vida, de tu existencia. Pero ¿cómo se los vas a dar liberadores, plenos, buenos, si tienes ahí un montón de barreras, si tienes ahí un montón de estigmas, si tienes ahí un montón de creencias que están capando de alguna manera y están topando también, poniendo tope, ¿no?, a quien tú eres, ¿no? Porque en el fondo estás ahí creyéndote una mínima versión. Te has reducido a una versión ínfima de ti misma, de ti mismo. Así que qué importante es conocernos, por Dios. Esto es como sea que lo hagáis, pero este es el compromiso con vosotros, con vosotras. Que da igual como sea, pero qué importante es que bajéis a sus profundidades de nuestra parte de la mente oculta y empecemos a bucear en esas causas. Qué importante es esto, para que realmente te puedas permitir vivir de una manera diferente. Y te garantizo que se puede, porque yo lo he hecho conmigo y no soy nada especial, soy igual que tú, así de claro, con los mismos miedos, con las mismas historias grabaditas en la mente, con infancia, con un montón de historias también, como tú, igual que tú, ni más ni menos. Así que si yo lo he hecho, tú lo puedes hacer igual y sentir que la vida tiene un sentido distinto, y cuando te vas conociendo, permitirte dar un significado diferente a tu existencia.